Muy buenas tardes, profesores y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Ariángel Artigas, Crismar González, Stephanie Mendoza, Alexandra Salas, Nancy González, Juliani Blanco, Víctor Valera y mi persona, Everett Zambrano. Nos corresponde exponer sobre el tema de la doctrina como fuente del derecho internacional. Los invitamos a degustar de la exposición. Hoy podemos decir que tenemos una comunidad internacional, organizada, vinculada entre sí y que reconoce un mismo sistema jurídico con principios, reglas, valores generalmente aceptados. Pero, ¿cómo surgió este consenso en medio de la formación del derecho internacional? ¿Y por qué se deja entrever que está en constante cambio y expansión? Antes de dar una definición válida, es preciso abordar la noción de origen y de fuente. ¿De dónde nace el derecho internacional? ¿De dónde emana, como un río o como un manantial? Para entender el presente es preciso revisar el pasado, y es la historia la que nos sirve como guía y orientación gracias a la labor desarrollada por los doctrinarios. Durante mucho tiempo, la definición del derecho internacional no estaba clara, y ante la ausencia de normas positivas, se debía recurrir al derecho natural y al derecho romano. Es por esto que abundan los romanismos en nuestra materia. La cuestión está en que para consultar estas fuentes se debía necesariamente revisar, leer las obras de los tratadistas, de los doctrinarios. Es pues que la doctrina representó una principal fuente de información, casi que la única durante mucho tiempo. Muestra de ello nos los da la literatura jurídica cuando reconoce y distingue nombres y aportes como el de Hugo Grozio, Vittoria o Batel. La conformación del derecho internacional está íntimamente ligada a la aparición del Estado moderno. Primero surgió el Estado-Nación y gracias a él se estableció o se pudo llegar a un acuerdo entre la Sociedad de las Naciones, entre las Naciones Unidas. Pero esto solo hizo potencializar más los problemas. Si reconocemos que los estados son iguales y soberanos, ¿quién de ellos debe ser el árbitro o el juez? ¿Cuál de los sistemas jurídicos debe ser el más apropiado para establecerse en armonía con todos los estados? A esta y otras interrogantes que surgen, como la clasificación y fuentes del derecho internacional, los doctrinarios han dado sus puntos de vista, sus criterios y sus posiciones, sus puntos de vista. Esencialmente, la doctrina representa una raíz fundamental del derecho internacional, tanto así que cada Estado nacional tiene su dogma representado frente al mundo. Muestra de ello nos los da nuestro propio orden interno, que en el artículo número 1 de la Constitución establece que la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Buenas tardes, mi nombre es Crismar González y en esta oportunidad voy a desglosar lo que significa la doctrina. Según la Real Academia Española, la doctrina es un conjunto de ideas u opiniones jurídicas sustentadas por un grupo de personas o una persona particular, la cual proviene del latín doctrina, el que significa ciencia y sabiduría. Estas opiniones se basan en investigaciones, redacción de libros y artículos, e incluso opiniones privadas, las cuales se encuentran materializadas en proyectos, informes y memorándums referentes al área del derecho internacional público, utilizadas en los tribunales arbitrales, los cuales tienen la libertad de elegir la aplicabilidad de las normas. Lo que podría decirse que la doctrina es una guía para aplicar la ley e interpretarla a su misma vez, lo cual no la hace obligatoria ni mucho menos vinculante. Es considerada como una fuente no formal, ya que su hipótesis no va a traducirse como el establecimiento de normas de obligatorio cumplimiento. Dentro de la doctrina y las fuentes del derecho internacional público encontramos dos concepciones bastante alejadas unas de la otra, de las cuales me voy a servir a leer. En primer lugar tenemos la doctrina positivista, la cual está sustentada por Anzalotti, el cual establece que la única fuente del derecho internacional es el acuerdo de voluntades, en este caso los
tratados internacionales y que en forma tácita, en este caso nos encontramos en la presencia de la costumbre. En segundo lugar, tenemos la doctrina objetivista, que establece y apoya esencialmente sobre la distinción entre las fuentes creadoras y las fuentes formales. Las primeras son las verdaderas fuentes del derecho, es decir, los principios del derecho, la ley y muchos más. Y la segunda son los tratados y las costumbres, los cuales no crean derecho, sino que son un modo de constatación según Rousseau. Por otro lado, se me hace importante mencionar el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia y sus alcances, el cual establece en su aparte número 5 lo siguiente: las decisiones judiciales y las doctrinas son de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho internacional. Lo que en conclusión quiere decir que, aunque se admite y se reconozca como una fuente, su aplicabilidad se encuentra bastante reservada a gran escala. El Instituto de Derecho Internacional es una organización dedicada al estudio y al desarrollo del derecho internacional, cuyos miembros principales son los abogados internacionalistas del mundo. Esta es considerada como la academia mundial más autorizada. Algunas instituciones principales internacionales son la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. En la doctrina existen variadas teorías. Entre esas teorías podemos encontrar la teoría monista y la teoría dualista, que determinan la relación que puede existir entre el derecho internacional y el derecho interno, además de revelar soluciones frente a los problemas y a los conflictos de ambos, y estas regulan también las conductas del individuo. En segundo lugar, podemos afirmar que la norma jurídica obliga al sujeto, que el problema no se plantea en transformar las normas del primero en reglas del segundo, sino que automáticamente se incorpora el derecho internacional en el derecho interno. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nancy González. Yo les voy a hablar sobre la doctrina como fuente formal del derecho internacional. Lo que le da la categoría de fuente formal del derecho internacional es que está pautada en el inciso D del parágrafo 1 del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, el cual nos habla de las diferentes fuentes creadoras de derecho internacional. El parágrafo 1 nos cita literalmente que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar, en el inciso D, las decisiones judiciales y las doctrinas de los diferentes publicistas con mayor competencia en las diferentes naciones o en los diferentes estados, como un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Esto quiere decir que tanto la jurisprudencia como la doctrina vienen siendo fuentes o un medio auxiliar a la hora de la creación del derecho internacional como tal. Hago mención de esto porque existen controversias entre doctrinarios que nos hablan de que si es o no fuente formal de derecho internacional, pues ciertamente en este estatuto está plasmado de esta forma. Lo que le da ese carácter de derecho a las normas creadas por este es que están insertas en un tratado general en la Carta de las Naciones Unidas, ¿sabes? Y entonces ellos tienen este convenio tiene la aceptación de la mayoría de los países, de los Estados miembros, ¿verdad? Entonces, esto le da ese carácter de derecho a las normas creadas a través de el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Sin más que decir, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Stephanie Mendoza y a mí me corresponde hablar sobre los elementos de la doctrina. 1. Realidad. Este tiene la búsqueda de la verdad objetiva de la realidad concreta. 2. Conocimiento. Capta un aspecto de la realidad. 3. Teorías. Sistema de saber generalizado. 4. Principios.
enunciados de alta generalización y total aceptación de las disciplinas que componen la doctrina. 5. Medio social. Parte de la realidad que posee características peculiares en la realidad donde se desenvuelve la labor, donde existen los delitos, faltas y contravenciones. 6. Programas de acción. Objetivos y elementos dinámicos de la doctrina señalan en forma precisa la acción que debe realizarse utilizando los medios a su alcance. 7. Metodología. El método es una serie ordenada de los medios con el que el hombre busca la verdad y tiene que estar adaptada a la ciencia que se investiga, o sea, conocer puntos de mira hacia el objeto. 8. Valores. Contribuye a la fortaleza, la autoestima, cohesión y determinación del comportamiento en la estructura axiológica o valorativa, donde la práctica de los valores morales fomenta la práctica de las virtudes a base del progreso material y espiritual de la organización. 9. Finalidad. Este tiene como propósitos ideas que aspiran a calzar la doctrina, elemento fundamental de la doctrina, justamente con los valores éticos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juliani Blanco. Los autores que tienen capacidad para crear doctrina jurídica se les otorga la denominación de doctrinario, jurisconsulto y jurista. La enseñanza de los publicistas. Pues la doctrina no es otra cosa que las opiniones, estudios y tratados de los jurisconsultos, que son los estudiosos del derecho, quienes interpretan y aplican sus estudios en el ámbito jurídico. El término publicista se refiere al jurista especializado en materia de derecho público. Este es un escritor o periodista especialista en esta rama jurídica. Los especialistas en derecho público internacional han vertido sus autorizadas opiniones por escrito, tanto en obras como en trabajos manuscritos. Entonces, doctrina es igual a trabajo de investigadores mediante proyectos, informes y manuscritos. Entonces, un estudioso es el que ejercita su entendimiento y realiza trabajos con esfuerzo y les da la determinación de ser autores. Los juristas es aquella persona que se dedica al derecho de forma profesional. Ellos son autores y sus enseñanzas nos dan una guía de cómo resolver una situación o posibles soluciones. Este nombre de jurista nació en la antigua Roma. En la actualidad, las opiniones de los juristas se tornan en un ámbito moral, tanto o más fuerte, siempre y cuando tenga prestigio el doctrinario. Y doctrinario es la persona que defiende rígidamente una doctrina, una opinión, o en el medio en el que el jurista dio su argumento, ya sea en un libro, la interpretación de una ley, y tiene como fin velar por la correcta interpretación de las leyes. Eso es un doctrinario. Los juristas tenemos a Domiciano, que es aquel jurista de la antigua Roma, donde su pensamiento era sobre la justicia, de darle a cada quien lo que merece. Tenemos también a César Beccaria, que es aquel jurista italiano que inspiró el derecho penal. Tenemos a Hans Kelsen, que es aquel jurista austriaco que define y defiende el Estado democrático y su pensamiento internacionalista. Tenemos a Carl Schmitt, que es aquel jurista alemán, donde su pensamiento abarca lo que es el derecho internacional, donde su trabajo fue en proponer una sistematización que haga más inteligente el pensamiento jurídico internacional. Este considera que la definición de lo político es un arma de lucha, puesto que desde la visión tiene lo que es liberal, una visión liberal y a incentivar a la sociedad en las consecuencias de la práctica política. Tenemos a otro doctrinario internacional que es el jurista Francisco de Vitoria, que fue el creador de la teoría ius naturalista, que es el derecho natural, donde su doctrina es ética y jurídica. Él fundamenta lo que son los derechos en la naturaleza humana, esto en el ámbito jurídico. Víctor Valera, le estaré hablando de las escuelas jurídicas o la controversia entre la doctrina. Estas constituyen escuelas del pensamiento jurídico a todas aquellas doctrinas que, aunque emitidas airadamente,
propugnan sobre un mismo enfoque el objeto de estudio en la ciencia jurídica. A continuación las siguientes. 1. El formalismo jurídico consiste en la aplicación de reglas persistentes fácilmente determinadas por el buen juez a través del examen de la letra de la Constitución, como ejemplo las leyes y los precedentes establecidos. 2. El realismo jurídico. Esta doctrina surge en el año 30 del siglo XX, constituye una especie de positivismo, pero orientado en el derecho, pero no en el deber ser. Dentro de sus principales precursores podemos destacar a Carl Wenge. Para este jurista, el derecho era la pura decisión emanada no solo del juez, sino también de todas aquellas personas que inciden en la toma de decisiones de conflictos jurídicos. 3. El positivismo. Es la escuela del pensamiento jurídico que establece la necesidad de estudiar el derecho separado de cualquier otra disciplina, es decir, sin vinculación con los fenómenos sociales. El positivismo metodológico encuentra su organización con John Austin, que era un jurisconsulto que se encargó de organizar de una manera metodológica en las distintas teorías existentes del positivismo. Este filósofo consideró que el derecho positivo debía ser estudiado fuera de otro tipo de derecho, como lo son los usos sociales, o sea, las costumbres. 4. El escepticismo para los jurisconsultos que propinaban esta doctrina consideraban la verdad como algo inalcanzable y el conocimiento como algo imposible. 5. Axiológico. Se ocupa de la valorización del derecho, de buscar una medida para procesar el buen derecho, el que debe ser. Racionalismo. Es una doctrina fisiológica que considera que la razón es el principal o única fuente del conocimiento. Funcionalismo jurídico. Es el conjunto de hechos fisiológicos o de otra índole que se produce o sucede en un organismo. El marxismo es el modelo teórico explicativo de la realidad compuesta principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx, quien era economista, filósofo y periodista. Gracias por su atención. Saludos, Alexandra Sala, nos encontramos en Derecho Internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la doctrina Drago. La doctrina Drago es un principio del derecho internacional que prohíbe el uso de la fuerza militar para cobrar deudas de países extranjeros. Fue propuesta por el político y jurista argentino Luis María Drago en 1902. Fue una respuesta a la intervención de Alemania, Italia y Reino Unido en Venezuela para cobrar deudas impagas. La doctrina Drago establece que las deudas entre países deben resolverse a través de medios pacíficos y diplomáticos y que el uso de la fuerza para cobrar deudas es ilegal y contrario a lo que es el derecho internacional. En otras palabras, se prohíbe la coacción militar como método para asegurar el pago de deudas internacionales. Para profundizar lo que es la doctrina Drago, esta fue aplicada en el caso de Venezuela durante el gobierno de Cipriano Castro a principios del siglo XX. En 1902, Castro se negó a pagar deudas que Venezuela tenía con países europeos, lo que lo llevó a la intervención de Alemania, Italia y Reino Unido. En respuesta a esta intervención, Luis María Drago propuso su doctrina para prohibir el uso de la fuerza militar para cobrar deudas internacionales. La doctrina Drago fue un elemento clave para la protección de la integridad territorial,
frente a potencias europeas. Aunque en ese momento no fue aceptada por todos los países, esta sentó las bases para el respeto del derecho internacional en lo que respecta al cobro de las deudas internacionales.